La televisión cristiana, Imagen de Santidad, presenta el programa Orientando a la Familia. Qué bendición poder estar con ustedes nuevamente en este su programa Orientando a la Familia. Hoy estaremos tratando el tema Educación Cristiana y Familia. Pues para ello tenemos con nosotros al hermano Enrique Benavides. El hermano, bienvenido. Gracias. Es un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias, licenciada. Él es pastor que ha estado realizando una labor misionera en La Mosquitia. Tal vez pueda dirigirse con unas palabras de saludo a las familias que nos están viendo. Gracias, hermana. Es un placer estar aquí en este canal que he visto por mucha gente. Y queremos saludar, felicitar a todos aquellos que dedican un tiempo para ver este programa, que de hecho es de mucha bendición, y de paso hoy vamos a estar abordando ese tema tan importante como es educación cristiana para la familia. Así que, hermanos, para todos nuestros televidentes, Dios bendiga sus vidas. Esperamos que podamos todos pasar un momento agradable, ameno, y podamos aprender algunos conceptos que son muy importantes en la vida de la familia. Bien, hoy vamos a desarrollar este tema en base a una serie de preguntas y respuestas con respecto a la educación cristiana. Yo quiero preguntarle, pastor, en primer lugar, ¿qué es la educación cristiana? ¿Qué definición nos puede dar usted acerca de lo que significa este término, estos términos, educación cristiana? Ya que en programas anteriores estuvimos hablando sobre la educación en términos generales, sobre todo del área secular, y hoy pues estaremos hablando de la educación cristiana. Hermano, ¿qué es la educación cristiana? Bueno, la educación cristiana, en verdad, bueno, hay muchas formas como poder referirse a ello, pero en pocas palabras, en verdad, la educación cristiana son esos conceptos sólidos que cada uno de nuestros hijos necesitan y que cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo somos los responsables, hermana, de hacerlo, de poder orientar correctamente desde una perspectiva bíblica a fin de que nuestros hijos no puedan ser influenciados por conceptos equivocados que podemos decir desde un punto de vista secular tenemos en nuestro entorno. Entonces, educación cristiana en verdad eso es. Enseñarle a nuestros hijos e hijas el camino de la vida eterna en Cristo Jesús, porque las escuelas, los colegios, las universidades están enseñando principios que se encuentran totalmente lejos del Creador, lejos de Dios. Y hay teorías que yo diría que ni siquiera llegan a teoría, como la teoría de la evolución, que se le está enseñando a los niños, a las niñas en los colegios, en las universidades, que venimos de los monos, que descendemos de los monos, pero eso no es verdad. A la luz de la palabra de Dios, eso no es cierto. No venimos de un mono, sino que venimos nada menos que de la mente creativa de un ser superior que se llama Dios, que es Dios. Bien, vamos a ver, hermano, cuáles son los objetivos de la educación cristiana. Los objetivos, bueno, podemos decir que hay muchos, pero vamos a tratar de puntualizar. En verdad que uno de los objetivos es preparar a nuestros hijos para que ellos puedan ayudar a otros correctamente y se puedan desenvolver en la vida en todo sentido, en todos los aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana. Por eso es imprescindible que nuestros jóvenes y nuestros niños deben de ser educados, deben de ser capacitados para que ellos en verdad puedan defenderse sin ningún problema. Cuando dentro de estos objetivos tomamos en cuenta la participación, participar es uno de los objetivos de la educación cristiana, ¿verdad? Cuando hablamos de participar, estamos hablando de que todas las personas involucradas en la educación, ya sea maestros, alumnos, padres de familia, sociedad en general,
somos llamados a involucrarnos en la educación cristiana de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes adultos. Entonces, confrontar es otro término importante que yo quisiera decirles, que es nada menos que la oportunidad que se tiene de confrontar al ser humano desde su tierna infancia con la presencia de un Dios poderoso, confrontarlo con la fe cristiana, con la verdad de la palabra de Dios. Jesucristo mismo dijo en San Juan 14:6 en adelante: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Cristo se encuentra el camino, Él es la verdad, Él es el único camino hacia Dios y en Él se encuentra la única verdad de nuestras vidas. Otro término importante que debemos desarrollar aquí en cuanto a los objetivos también es el de involucrar, que ya lo dijimos, involucrar a la sociedad en general y adquirir el conocimiento acerca de lo que Dios quiere para nuestra vida, del plan de Dios para la vida de cada niño, para la vida de cada niña, para la vida incluso de padres, madres y adolescentes y aún los maestros. Hermano, ¿cuál es la importancia de la educación cristiana en los centros educativos? Es verdad que es una pregunta muy importante y de paso podemos decir que la importancia que tiene es que en la medida que nuestros jóvenes se preparan adecuadamente, eso nos permite tener a una sociedad más justa, más humana, más... menos agresiva. Ajá, claro. Más solidaria, más respetuosa. Más altruista. Ajá, más creativa. Entonces, por eso es que es tan importante y no se puede sustituir. La educación cristiana es irreemplazable. Y debemos de estar conscientes que en este momento el papel de la educación cristiana para nuestros jóvenes en los centros educativos, no podemos olvidar que es un problema grave, porque la misma iglesia se ha vuelto hermética, no ha querido asumir ese papel, esa responsabilidad para que nuestros jóvenes en verdad puedan estar recibiendo una educación integral en los centros educativos. Sí, es importante que las escuelas reciban la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios que se encuentra en las Sagradas Escrituras, que podamos dar la oportunidad a niños, jóvenes, adultos, adolescentes, de compartir lo que significa la palabra de Dios. Hace muchos años yo tuve la oportunidad de compartir la educación cristiana en la Universidad Autónoma de Honduras en Tegucigalpa. Estuvimos colaborando con muchos jóvenes que estudiaban el primer año de su educación en la universidad, y fue un tiempo muy especial, hermano, en el cual varios jóvenes expresaban esa sed, esa necesidad de tener a alguien en su corazón, a alguien más, a un ser superior que les ayudara a enfrentar las crisis que como personas tiene cada quien al llegar a la universidad. Pues bien, teníamos grupos de jóvenes con los que nos reuníamos para poder orar, para poder buscar a Dios, para poder encontrar confianza, fe, mansedumbre, encontrar benevolencia de parte de Dios en la vida de las personas. Y eso hace que los seres humanos empiecen a valorarse a sí mismos, a respetar a los demás, Amén. A considerar los pensamientos de otros y a pensar de que no solamente ellos tienen la respuesta hacia las necesidades de los demás, sino que ellos también necesitan una respuesta para sus propias necesidades, y esa respuesta es la persona de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Es correcto, hermana Betty. Mire, a mí me preocupa cuando en este momento la iglesia, la familia, los maestros o todo lo que tiene que ver el personal docente en los centros educativos, como que cada día nos estamos alejando más de esa gran responsabilidad.
Porque si bien es cierto que los maestros en los centros educativos, ellos están haciendo un trabajo secular, preparándolos en matemática, en español, historia, etcétera, etcétera. Pero no debemos de olvidar de que necesitamos que los maestros también tengan esa experiencia en su vida y tener esos principios que son tan vivos y que nos dan ese valor para poder confrontar algunas situaciones de la vida que no son favorables. Pero cuando nos encontramos con algunos maestros que ellos le llaman pérdida de tiempo, yo lo digo esto porque a mí me ha tocado bregar con este tipo de situaciones, cuando muchos maestros le llaman pérdida de tiempo el tener un pequeño devocional, si cabe la palabra, con el alumnado. Entonces es importante que los maestros en verdad hagan como un alto y pensar cuál es mi colaboración en la educación cristiana con mis alumnos. Y mientras que no se haga un alto en lo que tiene que ver con los docentes, lo que tenemos que ver nosotros como padres de familia, y luego el alumnado, y posteriormente la iglesia, si todos retomamos esta gran responsabilidad y de verdad le damos la forma que se le debe de dar, yo creo, hermana Betty, que las cosas van a cambiar. Así es. Las cosas cambian cuando Cristo entra a una vida. Dios tiene el poder de transformar las vidas. Dios tiene el poder de hacer de nosotros una nueva criatura. Así es. De hecho, la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Así es. Y pues es un llamado no solamente para los maestros y los alumnos, sino también para los padres de familia. Porque el padre, ¿de qué sirve que en la escuela se le esté dando al hijo algunas enseñanzas espirituales si en la casa, al llegar a casa, encuentra golpes, gritos, insultos, violencia, maltrato, humillación, abuso en todo el sentido de la palabra? Entonces, la familia tiene que comenzar a hacer los cambios radicales en su forma de pensar con respecto a un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, en un Dios que capaz es de transformar nuestras vidas y nuestros hogares. Amén. Solo Dios puede cambiarnos, solo Dios puede transformarnos. Entonces, desafiamos a las familias hoy en ese sentido. Para tal efecto, yo quisiera que viésemos un video bien importante, porque para obtener cambios necesitamos valor. Amén. Necesitamos tener el valor para decidir los cambios, porque los cambios en nuestra familia, los cambios en la escuela, los cambios en nuestra persona traen temores, muchos temores, y por eso es que algunos no quieren cambios porque temen ser confrontados consigo mismos, temen ser confrontados con sus formas destructivas, autodestructivas y destructivas hacia otros de comportarse. Entonces, ¿cuál es el temor de las personas? No, Dios no existe. En el fondo es porque tienen serios problemas de tipo moral que no quieren enfrentar y las evaden aduciendo de que Dios no existe y que no necesitan a Dios en caso de que existiera. Pues bien, para tener la oportunidad de cambios, tanto en las escuelas, en la educación secular, como en la educación familiar, necesitamos tener valor. La Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino. Así es, solo valientes. Solo los valientes. Dice que el reino de los cielos es para los valientes. Amén. Y los valientes son los que lo arrebatan. Pues bien, quisiera que viéramos un video en el cual canta Renán Carías y se llama Hombres de Valor. Vamos a ver ese video con el propósito de poder estimularles, queridos amigos y amigas, a que tomen el valor en Dios para buscar esos cambios. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad?
¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Oh, hombres de valor, necesita Dios, Necesita Dios. hombres de valor, esforzados, hombres de valor, Hombres de valor. cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí Hoy aquí asumo ese reto, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. hombres de valor, necesita Dios, Necesita Dios. hombres de valor, esforzados, Hombres de valor, que cumplan promesas, que cumplan que promesas. sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, Hombres de hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor. Bien, continuamos con el desarrollo del tema educación cristiana, familia y familia. Pues vamos a preguntarle aquí al pastor Benavides, ya que él ha tenido una amplia experiencia en el campo misionero, específicamente en el área de la Mosquitia. ¿Cuál ha sido su experiencia en el campo de la educación secular? ¿Cómo ha desarrollado los principios de la educación cristiana en un ambiente secular, en un ambiente donde la preeminencia es el proceso de aprendizaje, de teorías, de principios, de conocimientos científicos? Hermana Betty, en verdad que esto es una experiencia en verdad que la hemos adquirido, podemos decir, en un poco de tiempo de 7 años. Pude estar en el departamento de Gracias a Dios, conocido como La Mosquitia, en Puerto Lempira. Ahí es la sede de toda la región. Un lugar completamente difícil en todo sentido, mas sin embargo, gracias a Dios que nos permitió
nos permitió estar en este lugar por este poco, yo le llamo un corto tiempo de 7 años. Uno de los problemas que nosotros pudimos encontrar en este lugar es que en verdad hay algo que yo no podía asimilar, ¿verdad? Y es la pérdida de valores. La pérdida de valores, una de las maestras, miembro de la iglesia, me decía, pastores, que aquí no hay valores, me decía. Yo no podía asimilar esa palabra cuando ella me la dio. Pero en la medida que empezamos a tratar con todos los miembros de la departamental, todos los maestros, todos los encargados, todo un año estuve compartiendo devocionales especiales con ellos. Después, al ver todo lo que hacíamos con ellos, tuve la oportunidad de estar un año con uno de los colegios privados de más prestigio ahí en la zona, y estuvimos de lunes a viernes compartiendo principios y valores desde una perspectiva bíblica para ver cómo poderlos insertar en su vida como estudiantes, profesionales, en todos los aspectos. Impresionante, hermana Betty, al darme cuenta, perdón, al darme cuenta del analfabetismo espiritual que había tanto en los maestros como en los alumnos y en gran parte de los padres de familia. Increíble. ¿A qué le llama usted analfabetismo espiritual? Usted sabe que en la parte secular, cuando hablamos analfabeto, es alguien que no sabe leer, no conoce, no tiene el conocimiento. Por ende, alguien tiene que dedicarse a esa tarea para alfabetizarlo. Entonces, el analfabetismo espiritual me refiero a la ignorancia, a la vasta ignorancia de las Sagradas Escrituras desde una perspectiva correcta, bíblica, para poder ayudar a nuestros jóvenes de una manera correctamente. Tengo entendido que en esa área donde usted estuvo hay una mezcla cultural, donde, y no solo cultural, sino religiosa. Así es. Donde hay ciertas formas de creer, ciertas creencias Prácticas. Que están mezcladas incluso hasta con ocultismo, ¿verdad? Así es. Entonces, esas formas de pensar están tan arraigadas en esa comunidad que ¿cuáles son los métodos que ustedes llegaron a considerar como importantes para poder implementar lo que son los principios educativos referentes a Dios en la vida y en la familia? Bueno, una de las cosas que a mí me ayudó mucho era el ejemplo que yo mismo les daba a ellos, donde estaba en una población extremadamente adicta a una serie de prácticas que son incongruentes con la realidad bíblica. Entonces, yo les enseñaba con mi ejemplo que yo vivía feliz, alegre, sin necesidad de usar drogas, que es algo típico allá, en los colegios, en las escuelas, en todo lado, increíble. Que yo les decía, yo puedo vivir feliz sin necesidad de hacer uso droga. Y luego hablábamos del efecto que tenía tan destructivo en la salud. Y en algún momento hacíamos uso de algunos documentos que tenían que ver con salud, los terribles efectos que tiene ese tipo de drogas que ellos hacían uso, ¿va? Entonces, les poníamos algunos ejemplos y más que todo, una de las cosas que me ayudó a mí para poder de alguna forma influenciar a una gran parte de la juventud, fue sencillo, sentarme para escucharlos. Me di cuenta que una gran parte de jóvenes no tienen un acompañamiento familiar que les pueda guiar correctamente. Hay una gran cantidad de jóvenes en este momento, no solo en esa zona, sino que a nivel nacional, que viven solos, no viven con sus padres, crecen solo con uno, puede ser con el papá o con la mamá o sin ellos, y todos esos factores tienen mucho que ver para que tengamos una sociedad tan débil
y que ignora muchas veces las Sagradas Escrituras y por eso camina cada día más alejado de la presencia de Dios. Y a veces los padres están presentes, pero a veces como que no estuvieran, porque la indiferencia afectiva entre padre y madre o de los padres hacia los hijos hace que ellos se aíslen y vivan en su propio mundo, donde se les provee, digamos, los medios para que ellos vivan ocupados y que no interfieran en los asuntos de los adultos o de los padres. Esos son aspectos que afectan también para el proceso de la educación cristiana en la familia, no digamos en los centros educativos, donde lo primordial es la formación secular. Ahora bien, dentro de los métodos que se pueden utilizar para introducir la educación cristiana en los centros educativos, usted ya mencionó uno, que es hablar de temas de importancia para la juventud y al final llevarles a la conclusión de que no hay otro espacio más favorable para el joven, para la joven, para el hombre, para la mujer, para la familia, que Dios mismo. Así es. Que Dios mismo. Y eso era uno de los métodos que implementábamos con un equipo de consiervos allá en Tegucigalpa, cuando trabajamos en la Universidad Autónoma, donde implementábamos temas científicos, pero al final concluíamos con el hecho que Jesucristo era la única alternativa de salvación para todo aquel que escuchara ese tema científico. Así es. Una de las cosas que es importante, que a mí me ayudó mucho para poder compartir con la juventud, era elaborar un tema completamente bíblico, pero ese tema estaba vinculado estrechamente con la vida del estudiante. Entonces yo les decía, yo no vengo aquí a enseñarles solamente a decir gloria a Dios y aleluya, porque muchas veces ese es el concepto que la gente tiene, de que eso es lo único que nosotros podemos enseñar, o que eso es la Biblia. No, esa es una equivocación. La palabra de Dios tiene todos los conceptos que nosotros necesitamos, tenemos toda la enseñanza perfecta para que nosotros nos preparemos para vivir una vida equilibrada. Entonces lo que yo hacía, elaboraba un tema para cada día y ese tema lo relacionaba con la vida del estudiante, del profesional, como hijo, como padre, etcétera, etcétera. Y de esa forma ellos empezaban a ver cómo se puede relacionar la palabra de Dios con la vida que yo estoy viviendo como alumno, como estudiante. Muy bien, vamos a continuar con este tema tan interesante sobre la educación cristiana en la familia y en la escuela, colegio o universidad. Vamos a una pausa, no se muevan, ya regresamos. Así es. Continuamos con nuestro programa y el hermano Benavides nos está explicando acerca de sus experiencias en el campo educativo, secular, y le damos la palabra para que continúe contándonos cuál fue su experiencia en el campo misionero. Bien, continuamos para todos nuestros televidentes y gracias por continuar con nosotros. Queremos hacer uso de una lectura de las Sagradas Escrituras en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bien, a partir de esta palabra yo me doy cuenta que es tan importante que esta palabra
podamos hacerla parte de nuestra vida, porque ella misma nos da la autoridad para nosotros poder ayudar o poder orientar correctamente a nuestros hijos y a todas aquellas personas que nosotros accesamos, hermano. Hermano, ¿por qué es importante realizar un trabajo de evangelización con la niñez, con los jóvenes y con los jóvenes adultos y adolescentes? De hecho, hermana, en la medida que nosotros trabajemos con esta generación joven y con estos niños, será posible tener una generación mejor. Pero si no trabajamos con ella, ¿cómo podremos esperar mejores tiempos con una sociedad que ha perdido el norte? Es una pregunta. Es una bendición saber y comunicarle a la iglesia y a los hermanos y a las personas que nos están viendo que la Iglesia de Santidad Central cuenta con un ministerio evangelístico en algunos centros educativos. Y eso es importante porque de alguna manera se está llevando el mensaje de salvación a los niños, a las niñas, a los maestros de esas instituciones que tanto necesitan conocer de Dios. Porque los maestros son padres y madres y también necesitan el plan de salvación. ¿Para qué? Para que puedan saber cómo tratar a los niños en las escuelas, cómo dirigirse hacia ellos. Porque cuando nosotros nos dirigimos a otros con amor, con una actitud correcta, entonces no vamos a tener tantos conflictos en el proceso de educación. Conflictos como los que se han dado del famoso bullying en las escuelas y en los colegios, que son casi incontrolables por los maestros y aún por los padres de familia. No sé si en el campo educativo donde usted estuvo se dio este problema del bullying, y también es importante ver que los padres de familia tienen que asumir su responsabilidad cuando uno de sus hijos está cometiendo actos vandálicos o actos de maltrato hacia otros niños en los procesos educativos. Ya hay una ley que regula el bullying y ya ha habido en los juzgados competentes personas que han sido enjuiciadas por practicar el bullying dentro de las escuelas o colegios. Debemos pues ser conscientes, padres, madres, maestros y alumnos que nos ven, sean conscientes de lo importante que es el respeto al derecho de los demás. Todos tenemos derecho, todos tenemos derechos a ser respetados, a ser valorados, a ser bien tratados, sobre todo en las escuelas donde a los maestros se les está pagando para que hagan un buen trabajo con los alumnos. Así es. ¿Verdad? Porque no solo es el golpe, no solo es el insulto, eso no edifica a un niño, eso no trae educación al niño. Eso lo que trae es más rebeldía, más agresividad. Se ha comprobado científicamente que los niños maltratados son mucho más agresivos, más violentos y tienden a ser vengativos y con actitudes mucho más groseras de lo que tenían en un inicio sin haber sido golpeados o maltratados. Imagínense un niño golpeado en casa, va a la escuela y sigue siendo golpeado. Así es. Entonces, se agrava el problema. ¿qué estamos creando? Estamos creando monstruos, adolescentes y jóvenes que en la edad adulta van a cometer cualquier tipo de crimen sin el más mínimo sentimiento. Aspectos que ya los estamos viendo en nuestra comunidad el día de hoy, en nuestro país. Hay muchos muchachos que forman parte de una asociación ilícita y se encargan del robo, de la extorsión, del asesinato a sangre fría, y todos los días lo vemos en la televisión, en los noticieros, que la mayoría de ellos son jóvenes. Son muy jóvenes los que están participando en este tipo de actos criminógenos. Por lo tanto, la educación cristiana es una forma de parar el avance de la maldad sobre la tierra, porque el pecado del hombre es lo que hace que la maldad se multiplique. Así es. También es importante, hermano, saber
¿Por qué se le debe enseñar al niño a aplicar la palabra de Dios a todas las áreas de su vida? De hecho, los responsables ya hemos llegado al punto de que somos los padres en primer lugar. Después de los padres deberían de ser los maestros en las escuelas, en los colegios y en las universidades, ¿va? Porque en la medida que se le dé, si los maestros no le dan el seguimiento a nuestros hijos, entonces la situación no se vuelve tan fácil, pero sí es importante que de casa nuestros hijos ya lleven principios, lleven base. Y yo tengo la dicha de que mis hijas han marcado la diferencia en la escuela, en el colegio y ahora mi hija mayor en la universidad. Cuando el comportamiento de nuestros hijos es la evidencia de lo que ellos reciben o han recibido en casa o están recibiendo. Entonces, la importancia que tiene la educación cristiana en nuestros niños es porque es de la única manera que ellos pueden tener una formación integral, porque la educación cristiana nos orienta en todos los aspectos de la vida cotidiana, como niños, como estudiantes, como profesionales que van a ser más tarde, como padres de familia que ellos se van a convertir más tarde porque es la ley de la vida. Entonces es tan importante, imprescindible y no se puede postergar. Esto debería, desde ayer tenía que haberse hecho y nosotros estamos hablando hoy apenas. Apenas, exactamente, pero también es algo importante, hermano, en esto que usted acaba de apuntar, mencionar que es de vital importancia y urgencia hablar de la educación cristiana a los niños, de evangelizarlos, ya que el evangelismo es que ellos conozcan las buenas nuevas en Jesucristo, que ellos sepan que Jesucristo es Dios y que Él tiene una alternativa, una esperanza para ellos en su vida. Y es porque las personas tienen el libre albedrío, la libre voluntad de poder tomar decisiones. La toma de decisiones en la niñez, forjarla, fortalecerla con la fe, ayuda para que en la edad adolescente no tomen decisiones de que como no hayan a dónde irse, como no hayan qué hacer, como no han encontrado un consejo firme, entonces tomen decisiones equivocadas que los puedan llevar a la autodestrucción. Decisiones equivocadas como por ejemplo, como por ejemplo el consumo de drogas, como una alternativa para su salud, para poder estar equilibrados o para poder subsistir. Otro aspecto es, como un ejemplo que estoy poniendo, es la búsqueda constante de acciones violentas contra otros, como una manera de vengarse por la forma dañina en que fue criado. Pero al encontrar a Jesucristo, él encuentra que Jesús es amor. Y como sabe que Jesús es amor, él sabe que el amor no tiene envidia, el amor no va a golpear, el amor no va a humillar, el amor no va a destruir a su prójimo. Y eso es una parte importantísima de poder enseñar a los niños en las escuelas, en los colegios, en las universidades, que el amor nos hace a nosotros frenarnos de hacer el daño a nuestro prójimo. Como lo dijo Jesús, ¿verdad? Que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Al darles estas enseñanzas a los niños, basadas en base a un método adecuado a su edad, el niño va aprendiendo a amar a su prójimo, a perdonar a su prójimo, a tolerar a su prójimo, aspectos que son necesarios y forman parte de los valores del ser humano, valores que como dijo usted, le dijo la maestra, aquí no hay valores, se han perdido los valores, el valor del respeto, el valor de la dignidad del ser humano, el valor de amar a los demás, el valor de respetar las opiniones de otros. O sea, todas esas cosas son importantes que se afiancen a través de los principios bíblicamente establecidos. Los valores, ¿de dónde vienen los valores? De la palabra de Dios. La Biblia contiene todos los valores que el ser humano hoy en día los está tratando de reconquistar nuevamente en las familias y en los hijos. Porque la gente ha hecho a un lado los valores,
ha hecho a un lado todo lo que Dios dice en su palabra para empezar a hacer lo que su yo determina, lo que su persona quiere, lo que su persona necesita en ese momento, sin pensar que en ese proceso de alcanzar lo que se quiere, podemos llevarnos a otros de encuentro y podemos dañarlos y podemos destruirlos. Por lo tanto, es importante llevar el principio de la evangelización, de las buenas nuevas, a quienes lo necesitan, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los maestros, a los padres. Ahora bien, ¿qué importancia tiene que la niñez conozca a Dios como Padre? ¿Cuál será la importancia, hermano Benavides? ¿Qué importancia le ve usted a esto? Bueno, la importancia que tiene es que en la medida que nuestros hijos, los niños, tienen un conocimiento pleno de las Sagradas Escrituras, ellos se convierten en verdaderos adoradores y no en religiosos. Cuando Jesús vino, los religiosos estaban en la tierra y le hicieron la guerra y todos sabemos lo que pasó al final. Pero el Señor dice que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, pero eso no puede ser posible si nuestros niños y nuestros jóvenes no tienen el verdadero conocimiento de las Sagradas Escrituras. Entonces, en la medida que ellos conocen de la palabra de Dios, en la medida que nosotros como padres nos empeñamos a enseñarles tanto con la palabra como con el ejemplo, entonces nuestros hijos serán los futuros y ya los presentes adoradores, porque ya los niños pueden adorar correctamente a nuestro Dios en la medida que nosotros les inculcamos estos valores espirituales. Hermano, y es importante aquí hacer énfasis en el hecho que hay familias donde solo está la madre, que ejerce el papel de padre y madre. Ajá. Entonces, el hecho de que el joven, de que el niño identifique al Padre Celestial como su Padre, le ayuda a encontrar su plena identidad como Así ser, es. como persona, como ser humano que es. A veces el Padre no está en casa, pero hay un Padre Celestial que toma el lugar de ese Padre humano, Así que es. fue un fracaso, que abandonó el hogar, que nunca se hizo responsable de las necesidades de la familia. Pues bien, por eso, esa es una de las razones por las que es importante enseñarle al niño que Dios es su Padre, que en Él va a encontrar todo lo que necesita. La niña que se cría sin su padre, hermano, por lo general, nuestras familias hondureñas se caracterizan por madres solteras. Así es. Y al no estar el padre presente, la niña que no recibe un cariño en casa de parte de un padre, de un hombre, cuando el padre le dice a su hija, qué linda hija, qué preciosa te ves, qué bonito te queda ese vestido, qué linda estás, eres lo más hermoso, te amo, eres bella. Esa niña que no recibe esas palabras acariciantes de su padre, en la edad adulta va a encontrar muchachos en la calle que se las van a decir. Así es. Esas palabras se las van a decir. Y en la edad adolescente es cuando la niña empieza en búsqueda de su identidad, igual que el varón. Y esa identidad femenina puede ser atacada por hombres sin escrúpulos, Así es. sin valores, sin principios, o por jóvenes también que no tienen temor de Dios, ni siquiera se valoran a sí mismos. ¿Cómo van a valorar a una niña adolescente? Y empiezan a salir los embarazos no deseados. Prematuros. Niñas criando niños, padres adolescentes, jóvenes que truncan su desarrollo educativo por estar criando a hijos que han tenido en la edad adolescente. Entonces es vital y es de mucha necesidad espiritual que los niños conozcan a Dios como su Padre. Dijo Jesús, no llaméis a nadie Padre sobre la tierra, porque Padre solo hay uno, y es el Padre que está en los cielos. Amén. Y entonces tú debes conocer, joven, niño, niña, padre, madre, tú que estás solo o sola, criando a tus hijos o tus hijas, enséñales a ellos a buscar en Dios ese Padre, esa madre que solamente puede Él cubrir todas sus necesidades. El mismo Dios dice en la palabra, hermano, Amén.
que aunque tu padre y tu madre te faltaren, así lo dice el Salmo 27. 27:10. Con todo eso, Jehová te recogerá. O sea que Dios, el Padre, te recogerá y te dará todo el amor, Amén. toda la paz, toda la esperanza que tú necesitas. Pues bien, como estamos hablando de educación, del área educativa cristiana, también es importante que hablemos de otro aspecto, y es la educación sexual en los niños. ¿De qué manera se está educando a los niños en las escuelas? Vamos a ver un video para que ustedes se den cuenta de qué es de qué es en general los aspectos que nuestros niños han estado recibiendo con anterioridad a este año, ya que hay un nuevo método que están implementando en las escuelas, que ya está listo, solo para que los niños y las niñas lo vean, aspectos que deben ser consensuados con los padres de familia, pero que como aquí todo se aprueba sin tomar en consideración lo que los padres, la opinión de los padres, por eso es importante que cada padre y madre tenga en sus hogares un principio que les ayude a dirigir a sus hijos con respecto a la educación cristiana desde una perspectiva sexual. Veamos el video. ¿Sabías que las niñas, los niños y adolescentes tienen derecho a la educación para la sexualidad? Sí, todas y todos, las mujeres y los hombres, sin discriminación de ningún tipo, tenemos derecho a recibir educación para la sexualidad en todos los colegios. Pero, ¿qué es la sexualidad? La sexualidad es el sexo que tenemos, el desarrollo y cambio de nuestro cuerpo, las relaciones sexuales, los afectos, los gustos de cada uno, la manera de relacionarnos con las demás personas y el enamoramiento. La sexualidad tiene que ver con las decisiones que tomamos, los sueños que construimos. ¿Y sabes qué es el derecho a la educación para la sexualidad? Es conocer sobre nuestra sexualidad con información clara, científica, de acuerdo a la edad, sin mitos ni tabúes, y que fomente el respeto entre mujeres y hombres, personas del mismo sexo y de diferentes edades. ¿Y qué dicen las leyes acerca del derecho a la educación para la sexualidad? En el Ecuador, la Constitución de nuestro país dice que es responsabilidad de las y los docentes brindar educación para la sexualidad en todas las instituciones educativas. También las familias deben apoyar que se cumpla, y para esto es necesario que las profesoras y profesores se capaciten y capaciten a las familias en el derecho a la educación para la sexualidad. Pero, ¿cómo lo deben de hacer? Simple, informando, llamando, reuniéndose y hablando con sus familias. Si no se cumple el derecho a la educación para la sexualidad, es posible que tomaríamos decisiones bajo presión, no conoceríamos las formas de abuso sexual que existen y buscar ayuda. No conocería las formas de protegerme para evitar un embarazo y el VIH. Podría ser discriminado, como por ejemplo por la orientación sexual. Y los sueños de mi vida se podrían truncar. Y puede pasar de generación en generación. Y si se cumple el derecho a la educación para la sexualidad, nos ayuda a conocer mi cuerpo y sus cambios, aceptarme, quererme y cuidarme, a tomar decisiones sobre mi sexualidad de acuerdo a mi edad, sin tener pareja o no,
sin tener hijos o no, sin tener relaciones sexuales o no y con quién, con conocimiento de cómo protegerme y por qué, hablar sin miedo cuando alguien nos quiere hacer daño, a respetarnos entre mujeres y hombres, a construir mi proyecto de vida. Mi proyecto de vida. Porque la educación para la sexualidad es tu derecho, es mi derecho. Con una pequeña reflexión sobre el video que acabamos de ver y un tiempo de oración por las familias, por los niños en las escuelas, para que ellos también puedan recibir educación y orientación sexual desde el punto de vista cristiano. Hermano Benavides. Ok, yo creo que todos de alguna forma tenemos alguna experiencia en el campo. De hecho, este pequeño video que hemos visto nos da algunos puntos importantes. De hecho, es un tanto sintetizado, pero yo creo que se entiende. Uno de ellos es que es necesario la participación de la familia, los padres, para ser más claro. La participación de los padres en educación sexual de los niños, de los jóvenes, es vital, como la participación de los maestros, pero no olvidando que todo tiene que hacerse correctamente para que nuestra juventud en verdad pueda tener una base sólida y de esa forma tener una vida saludable en todos los aspectos. Así que de acuerdo a la palabra de Dios, dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino para que cuando él fuere viejo o adulto no se aparte de él. Es nuestra responsabilidad, es nuestro reto y debemos de hacernos la gran pregunta, ¿me interesa mi familia o no? Y usted tiene que darse esa respuesta hoy mismo. Recuerde que si usted no se preocupa por sus hijos, por sus niños en este momento, que nos toca vivir los momentos más difíciles de la historia, ¿quién se va a preocupar? Es una pregunta que le dejamos a usted, que nos ve en casa, que nos ve ahí en su negocio y que está pendiente de este programa. Gracias por ello, pero le dejamos ese reto en sus manos. ¿Qué está haciendo por su familia para que pueda tener una educación correcta y así poder tener un comportamiento equilibrado? Y de esa forma el tiempo se nos ha ido y queremos tener una palabra de oración, pero sin antes, hermana Betty, yo sé que usted tiene una palabra importante ya para cerrar esta sesión. Sí, solamente quiero invitarles para el próximo programa, nos estaremos viendo con el tema suicidio y familia. No se lo pierda. Por favor, no te pierdas este programa, va a ser de mucha ayuda para tu familia y para ti. Tenemos invitada a una psiquiatra que estará con nosotros. Hermano Benavides, oración breve para poder despedirnos de la gente que nos está mirando. Los queremos mucho, los amamos y los bendecimos en el nombre de Jesús. Ok, oramos. Gracias Dios te damos en esta tarde por el enorme privilegio que nos ha dado de poder hablar Señor. con nuestra gente, Sí, Padre. hablarle a toda la teleaudiencia que En el tenemos nombre de en los Jesús. diferentes lugares, diferentes nacionalidades y que están pendientes de esta programación. Padre, enviamos una palabra de bendición a los niños, a los jóvenes, adolescentes, a los padres de familia, a esa madre que llora en este momento, pasando los momentos más críticos con su familia. Enviamos una palabra de bendición, una palabra de sanidad emocional, Señor, porque si estamos seguros que tú tienes el control de todas las cosas, oramos para que haya un despertar en la familia, haya un despertar en los centros educativos a través de los docentes para poder de alguna forma abrir espacio a una educación especial cristiana en todos los aspectos para que podamos tener una generación con equilibrio, una generación bendecida para bendecir. A Dios sea la honra y la gloria por este tiempo que se nos ha permitido dar una palabra de esperanza a todos nuestros televidentes. A Dios sea la gloria. Amén y amén. Amén. Hasta luego. Llegamos al final del programa Orientando a la Familia, solo por Imagen de Santidad, la televisión cristiana de Juticalpa.